Entonces, bajo este concepto, el incremento de una función, ¿sí?, viene dado por los movimientos en X en Y. Y es un valor exacto de cuánto la función se modificó, digamos, se ha incrementado. Mientras que el diferencial corresponde a un valor aproximado de ese incremento que sufrió la función. Bien. Entonces, considerando esto, dice, el incremento total nos da un valor exacto, ¿sí? Es el delta z, es lo que realmente aumentó la función, mientras que el diferencial nos da un valor aproximado. Vamos a ver el incremento total y el diferencial total. Dada una función, dice dos variables, z igual a f de x y, el incremento total y exacto de dicha función está definido por la diferencia entre la función incrementada menos la función sin incrementar, ¿sí? Es decir, ¿cuánto es ese delta z que sufrió cuando yo me moví desde x a delta x, desde y hasta delta y, ¿sí? Versus así no me hubiese movido nada, es decir, ¿cuánto es ese delta z exacto? Mientras que el diferencial de una función, así como era la definición según análisis 1, corresponde a el diferencial de mi función z, es la sumatoria de las derivadas parciales multiplicadas con su respectivo diferencial, ¿sí? Volvamos acá. Como en análisis 1 el diferencial de mi función es la derivada total, porque básicamente tenía una sola variable, por ende es una sola derivada, correspondía a la derivada multiplicada por ese diferencial. Mientras que en análisis 2, al tener dos variables independientes, vamos a tener el diferencial correspondiente a la sumatoria de las derivadas parciales multiplicadas por su respectivo diferencial. Entonces, el diferencial de z es la derivada parcial de z respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial de z con respecto de y por el diferencial de y. Si hubiese tenido una función de tres variables independientes, el diferencial hubiese estado por esas tres derivadas parciales. Por ejemplo, una función w que depende de x cualquier cosa. Una función w que termina siendo función de x, de y de z va a estar dada por la derivada, o mejor dicho, el diferencial va a estar dado por el diferencial de esa función w, que es la sumatoria de todas las derivadas parciales posibles. En este caso me quedaría la derivada de w respecto de x por el diferencial de x, más la derivada de w con respecto de y por el diferencial de y, más la derivada parcial de w con respecto de z por el diferencial de z. Entonces, el diferencial total está constituido por la sumatoria de todas las derivadas parciales multiplicadas por su respectivo diferencial. Bien, entonces vamos a ver la diferencia entre ellos dos. Por ejemplo, si yo tengo una función z que es igual a 2x cuadrado más 3y al cuadrado, y se me ocurre incrementar, ¿sí?, hacer un delta x de 0,2 unidades y un delta y de 0,3 unidades, para un cierto punto, partiendo de 10 y 8, del par ordenado 10, 8, es decir, yo en esta función z, 2x cuadrado más 3y cuadrado, estoy parada en el punto 10, 8. Coordenada de x 10, coordenada de y 8. Y se me ocurre incrementarla en x desde el 10 al 10,2, ¿sí? 0,2 unidades. Y desde el 8 al 8,3, ¿sí? Incremento en esas infinitésimos, en esas unidades, cada una de las variables. Respecto de la función, el incremento que va a sufrir, el incremento real que sufre la función, va a estar dado, como habíamos dicho, por el incremento, o sea, la función incrementada menos la función sin incrementar. Es
ese delta z va a ser la función incrementada, o sea, z, que es 2x al cuadrado, entonces me queda 2x más delta x al cuadrado, ¿sí? Esa es la función incrementada, más 3 multiplicado por y más delta y elevado al cuadrado, ¿sí? Es la función incrementada menos la función sin incrementar, es decir, esta misma función partiendo de este punto. ¿Qué valor tenía z? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Por qué el cuadrado va afuera y no va con el 10? Que sería x. Porque te está diciendo que tenés que calcular la función incrementada. Y entonces la función incrementada, ¿sí? Que es la función z, es 2 veces la variable incrementada. O sea que esto se encuentra incrementado. Y el incremento va a estar dado partiendo de 10, que le vamos a poner x, partiendo de x más su incremento. Todo eso al cuadrado. Más 3 veces ahora la variable y incrementada. Es decir, y más delta y, todo eso al cuadrado, porque en realidad lo que voy a medir es el punto incremental, ¿sí? Es la función ya incrementada. Por eso es que está dentro del cuadrado. Porque es la función incrementada, que la función incrementada dijimos pasábamos de 10 a 10,8, a 10,8 no, a 10,2, ¿cuánto está? A 10,2, y desde, ¿dónde estoy? Desde 8 a 8,3. Entonces, desde esta variable, desde estos elementos, es que yo calculo la función incrementada, porque ya está incrementada, de 10 en 10,2 y de 8 en 8,3. Es el punto ya incrementado menos la función sin incrementar. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces me queda la función incrementada, que tengo que reemplazar. Donde dice x, va a ser x más delta x. Donde diga y, va a ser y más delta y. Si acá hubiese seguido no sé, ¿cómo se dice? La raíz cuadrada de x al cubo más 10 y lo que sea, no sé, estoy ocurriendo. Entonces acá x va a ser x más delta x, acá y va a ser y más delta y. Es decir, la función ya incrementa. Una vez que calculo la función incrementada, me da un valor, la función sin incrementar me da ese valor, la diferencia que voy a tomar en ese z, me define cuál es el incremento real y exacto que ha sufrido la función cuando yo me muevo 0,2 unidades en x y 0,3 unidades en y. Esto mismo, más fácil, ¿sí? Puedo hacer un cálculo aproximado. Es decir, voy a calcular el diferencial de esa función, es decir, cuánto más o menos incrementó cuando yo me moví 0,2 unidades en x y 0,3 unidades en y. Para eso, aplico la definición del diferencial, obviamente, ¿sí? Que habíamos aprendido. Y la definición, en este caso, al tener dos variables independientes, está dado por la derivada parcial de la función con respecto a x multiplicado por el diferencial de x más la derivada parcial de z con respecto a y por el diferencial de y. ¿De dónde vamos a hacer? Como estamos diciendo que básicamente el diferencial total es una aproximación del valor real, voy a aproximar y voy a decir que el incremento real que sufre en x básicamente va a ser el incremento o el diferencial en x. Y que el incremento real que sufre en y, o sea, el delta y, va a ser aproximadamente igual al diferencial de y, ¿sí? Acá yo le hubiese agregado una cosita que dice así, que en realidad no es lo mismo, en realidad ese sí es el mismo, delta x 0,2, que es aproximadamente el diferencial de x. Delta y es 0,3, que es aproximadamente el diferencial de y. Considerando eso,
y conociendo la definición del diferencial, aplico la misma. En este caso me queda la derivada de la función con respecto de x, me paro en la función y derivo esto respecto de x. Esto derivado respecto de x me queda 4x. 4x por el diferencial de x. Más la derivada de la función respecto de y, me paro en la función, derivo esto respecto de y, esto me da 6y. 6y por el diferencial de y. Bien, una vez que lo calcule, ahora simplemente lo reemplazo y me queda que x vale 10, que el diferencial de x era aproximadamente 0,2, que y vale 8 y que el diferencial de y era aproximadamente 0,3. Resuelvo el cálculo y esto me da un diferencial de 22,4. Fíjense que entre estos dos resultados no hay la gran diferencia, ¿sí? Mientras más infinitésimo sea el incremento que sufre la función, más chiquitito va a ser esta diferencia. Esa diferencia, espero que me firme el siguiente, la llamamos infinitésimo de orden superior, ¿sí? Que es básicamente el error que cometemos cuando decimos, che, el incremento que sufrió la función, basándonos en esto que dice acá, el incremento que sufrió la función es de 22,4 unidades. Bien, pero ese es un valor aproximado, no es el incremento real que sufrió la función. El incremento real es este, 22,75 unidades. Por eso es que existe, bueno, el infinitésimo de orden superior que te define básicamente cuál es la diferencia entre el valor real de ese incremento que sufrió la función versus el valor aproximado, que en este caso está dado por 0,35 unidades. ¿Sí? Esto es infinitésimo de orden superior. Vamos a otro ejemplo. Acuérdense que yo sigo, si quieren hablen por el micrófono porque por ahí me pierdo los chats. Ejemplo 2 dice, hallar el incremento y el diferencial de la siguiente función y comparar ambos resultados. ¿Sí? Lo mismo que hicimos recién, vamos a ver qué pasa cuando hacemos un método u otro método. Considerando la función z igual a 3x sobre y más x cuadrado por y, en el punto 1, 2, yo voy a generar un incremento en x de 0,1 unidades y en y de 0,05 unidades, ¿sí? Entonces, para calcular el incremento total de la función, dijimos que vamos a aplicar su definición, que el incremento total de una función está dado por la función incrementada menos la función sin incrementar. Acuérdense que la función es esta. Por ende, la función incrementada va a ser 3 de x más delta x, porque esa ya es la función incrementada, todo eso sobre y más delta y, porque es la función incrementada, más x más delta x, que corresponde al valor ya incrementado, elevado al cuadrado, multiplicado por y más delta y, que es el valor de y incrementado. Es decir, de 1 pasamos a 1,1 y de 2 pasamos a 2,05. Entonces, este es el valor incrementado, es decir, 1,1. Este es el valor incrementado en y, es decir, 2,05. Este es el valor incrementado en x, es decir, 1,1. Y este es el valor incrementado en y, es decir, 2,05. Bien, entonces, perdón, me llegó un mail, quería ver si era uno que estaba esperando. Bien, entonces vamos a plantear esta función incrementada. Por eso es que acá dice 3 de 1 más 0,1 sobre 2 más 0,05, que es y más delta y. Todo eso más 1 más 0,1, que es x más delta x elevado al cuadrado, multiplicado por y más delta y, es decir, 2 más 0,05. Este elemento, bueno, este elemento
¿sí? Es la función incrementada. Menos la función sin incrementar, es decir, esta misma evaluada en el punto origen de par ordenado 1, 2. ¿Qué es esto? 3 por 1, que es el valor de x, dividido 2, que es el valor de y, más 1 al cuadrado, que es el valor de x, por 2, que es el valor de y. Resuelvo eso matemáticamente y me dice que me da un resultado de 0,5903. Es decir, llegué a este incremento, ¿sí? De la función, que es un incremento exacto, cuando yo me moví de 1 a 1,1 y de 2 a 2,05. Vamos a ver qué pasa cuando hago más o menos lo mismo, ahora respecto de el cálculo aproximado, que es el diferencial total. Vuelvo a aplicar la definición, que ya sabía la definición del diferencial total, es las derivadas parciales multiplicadas por su respectivo diferencial. Esto me da la derivada parcial de z con respecto de x, que si miro la función, la derivada parcial de z con respecto de x es 3 sobre y más 2x por y. 3 sobre y más 2x por y. Todo eso multiplicado por el diferencial de x. Más la derivada de z con respecto de y, la derivada de z con respecto de y, esto me da. Recuerden que esto, acá, recuerden que esto es como escribir básicamente 3x por y a la menos 1, ¿sí? Es lo mismo. Por ende, su derivada va a ser 3x, que es la constante, por la derivada de y a la menos 1, que me da menos 1, que es el n, por y a la menos 1. Eso me da menos 3x, x al cuadrado por 1, que es la derivada de y, más x al cuadrado. Entonces me queda menos 3x sobre y al cuadrado más x al cuadrado, todo eso multiplicado por el diferencial de y. Bien, entonces ahora reemplazo. Donde dice y pongo el valor de y, que es 2. Donde dice x pongo el valor de x, que es 1. Y donde dice diferencial de x pongo el delta x. Diferencial de y pongo el valor de y. Resuelvo matemáticamente eso y resulta que llego a este resultado. Es decir, que el incremento aproximado que sufrió la función es de 0,5625 unidades. Fíjense que son más o menos parecidos, fíjense que es mucho menor el valor, ¿sí? Respecto del ejercicio anterior, pues como les decía, mientras más chiquitito va a ser el incremento que proporcionemos a la función, menos va a ser el error cometido a la hora de definir la aproximación de esa función. Para eso definimos o planteamos el infinitésimo de orden superior, que es la diferencia entre el cálculo real y exacto, que es el incremento total, menos el cálculo aproximado que corresponde al diferencial, y nos da un valor de 0,0278 unidades. ¿Qué dice acá? Se puede analizar a partir del lío que no existe gran diferencia entre el incremento total y diferencial total, por lo cual podemos utilizar este último como aproximación para el cálculo de errores, ¿sí? Como es mucho más simple realizar, me cayó el auricular. Como es mucho más simple realizar un cálculo de diferencial respecto a un incremento total, es por eso que lo que hacemos es aplicar, ¿sí?, el diferencial para calcular errores. El diferencial para el cálculo de errores. Por eso es que vamos a considerar la definición del diferencial en toda esta serie de problemitas donde vamos a calcular los errores cometidos en los cálculos respecto de las mediciones que nosotros hacemos. ¿Hasta acá tiene alguna duda? Profe, ¿cómo es eso lo que decía el cuadradito del infinitésimo de orden superior? ¿Este? Dice, Sí, se puede analizar que a partir del infinitésimo de orden superior, este valorcito
van a ver que no es re poquita la diferencia que existe entre el cálculo exacto y el aproximado. Como es tan chiquitita la diferencia que existe, por eso es que usamos el diferencial para hacer cálculo de errores, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a usar ese cálculo aproximado, ¿sí? Para saber cuáles los errores cometidos en los cálculos cuando nosotros hacemos, por ejemplo, mediciones. ¿Un poquito más claro? Sí. ¿Y por qué el diferencial es parecido al incremento? O sea, casi idéntico. ¿Por qué el diferencial? Sí. Porque, vamos a la grafiquita, porque básicamente estamos tomando, en el caso de análisis 2, ¿no? El plano tangente a ese punto y hace que la función sea casi muy parecida a esa inclinación que toma, ¿sí? Cuando yo aplico el diferencial. Es muy parecido el cálculo entre uno y otro. Fíjate que si yo tomo en análisis 1, ¿no? Cuando yo sufrí un incremento de la función, es lo voy a escribir acá en la hojita, tengo que buscar con una línea. Cuando yo me movía en un valor en X, ¿sí? Sufría un incremento determinado de la función. Si en vez de considerar ese incremento real de la función, directamente planteaba a partir de este punto la tangente, ve derecha esa línea, consideraba la tangente en ese punto, el cálculo era más o menos lo mismo y es un cálculo aproximado, donde también me va a definir cómo va a aumentar aproximadamente esa función. Ahora, lo que les decía es que, fíjense que en este caso, ¿sí? Los aumentos son de 0,2 y 0,3 unidades respecto de la variable x. Y la diferencia es esta cantidad. Acá el incremento sufrido es de 0,1 unidad y de 0,05 unidades en la otra variable. Es decir, el incremental es mucho más bajo y eso hace que sea mucho más aproximado ese delta de la función respecto al diferencial de esa función. Entonces, como hace que sea más bajo y que sea casi que más o menos a ojímetro lo mismo, vamos a tomar el diferencial para hacer los cálculos de error. ¿Más o menos, Teo? Sí, mejor, profe. Gracias. Bien, vamos a un ejemplo. Dice, los catetos de un triángulo rectángulo midieron 3 y hacer el cálculo de la hipotenusa, por ejemplo, o del área de ese triángulo, voy a cometer error, porque ya cometí un error en la medición con mi regla que tiene error, por ende, cuando lo calcule voy a cometer un error. Lo que voy a hacer es considerar el error que tiene la regla y calcular qué error cometo cuando hago el cálculo, ya sea del área o de la hipotenusa.
Entonces, vamos a arrancar por el primer punto que les dice el error aproximado al calcular la hipotenusa. Primero planteemos cómo vamos a calcular la hipotenusa. ¿Por qué? Porque es la base y la que nos va a definir quién es nuestra función. Entonces, la hipotenusa básicamente en un triángulo rectángulo está dada por la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de cada uno de los catetos, ¿sí? X cuadrado más Y cuadrado. Considerando los valores que yo dije que vieron mis ojos, 3 metros y 4 metros, la hipotenusa debería de valer 5 metros. Bien, vamos a definir el siguiente. Borrar. Entonces, me pedí el error aproximado en el cálculo de la hipotenusa. Como es el aproximado, dijimos que, de hecho el título lo está diciendo, esto es aplicación del diferencial para el cálculo de errores. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el diferencial, ¿sí? Para calcular ese error. Lo que consideramos acá es que, como lo que calculamos es la hipotenusa, nuestra función va a ser la hipotenusa. Por ende, el diferencial va a ser el diferencial de esa función, o sea, de la hipotenusa. Sigo teniendo dos variables independientes, por ende, ese diferencial va a estar constituido por la sumatoria de las derivadas parciales multiplicadas por su respectivo diferencial. Entonces me quedo, el diferencial de la hipotenusa es igual a la derivada de la hipotenusa respecto de x por el diferencial de x más la derivada de la hipotenusa respecto de y por el diferencial de y. Es decir, necesito calcular las derivadas de esta función, ¿sí? Para poder hacer el cálculo del error aproximado. La derivada de esta función respecto de x, acuérdense, según lo que vimos ayer, esto lo puedo pasar a x más y, que dije ayer que lo iba a hacer por última vez, pero lo vuelvo a hacer. X por y a la 1 medio, ¿sí? Que si yo derivo esto respecto de x, esto me va a quedar. Esto es u a la n. Entonces me queda n, que es 1 medio, por x al cuadrado más y al cuadrado. Todo eso por 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Por u', es decir, la derivada de lo que está acá adentro, y la derivada de lo que está acá adentro respecto de x es 2x. Resulta que este 2 con este 2 se me van, entonces si reacomodo esta cosita, me queda x sobre x cuadrado más y al cuadrado, todo eso en una raíz cuadrada, ¿sí? Al tener el signo menos, quiere decir que si lo paso al denominador, me despejo, digamos, me saco el signo menos de adelante. Y por otro lado, si dentro del exponente tengo un denominador, ¿sí? Y lo paso como índice de una raíz, me olvido de ese exponente. Por eso es que me queda x sobre x al cuadrado, sobre la raíz cuadrada, perdón, de x cuadrado más y cuadrado. Todo eso por el diferencial de y. Más la derivada de la hipotenusa respecto de y, que básicamente es lo mismo, solo que ahora voy a derivar, cuando derive a u', va a ser con respecto de y. Y esto me sigue quedando 1 medio de x cuadrado más y cuadrado, todo eso a la menos 1 medio, por 2y en ese caso, ¿sí? Porque estoy derivando respecto de y. Por eso que me queda y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por diferencial de y. Bien, una vez que ya derive, puedo ya reemplazar. Entonces, x, ¿cuánto valía? 3 metros. Y, ¿cuánto valía? 4 metros. Entonces, donde dice x, reemplazo por lo que corresponde. Donde dice y, reemplazo por donde corresponde. Y donde dice el diferencial de x y el diferencial de y, sustituyo para el error, en este caso, de la regla, ¿sí? Que correspondía a 0,1 metro de error cometido. Entonces, el diferencial de x es 0,1, el diferencial de y es 0,1. Resolviendo esta ecuación matemáticamente me da 0,14 metros. Quiere decir que yo fui con mi regla y medí
la base de ese triángulo y me daba 3 metros. Fui y medí con mi regla o con mi ruleta o con lo que se les ocurra la altura de ese triángulo y me dio 4 metros. Entonces dije, bueno, voy a calcular la hipotenusa. Perfecto, calculo la hipotenusa y me daba 5 metros. ¿Sí? Si no me equivoco, que era de la opinión anterior. 5 metros. Sí, ya estoy 4, sí. Bien, pero resulta que voy a cometer un error en ese cálculo porque la regla ya tenía un error de 0,1 metro de unidades. Ese error que cometí, ¿sí? Este no es el valor de la hipotenusa, sino del error al calcularlo. Ese error que cometí es de 0,14 metros. ¿Sí? Dice, el error aproximado al calcular la hipotenusa es de 0,14 metros. Profe, entonces la hipotenusa sería 5 más menos 0,14. Exactamente. Ya vamos a ver ese más menos, pero sí, es 0, más menos 0,14. El segundo punto, les decía, el máximo error al calcular el área. El máximo error al calcular el área. Dice, error máximo. Como los errores pueden ser positivos o negativos, se deben tomar los valores absolutos de las derivadas parciales y diferenciales para obtener el máximo error posible. Este error toma en cuenta que la propagación del error ocurre en un solo sentido y es el máximo valor esperado. ¿Qué quiere decir todas estas letras? Básicamente es que cuando a mí me pida error máximo, ¿sí? Recién hicimos acá arriba el error aproximado, ¿sí? Aplicamos diferencial, no pasa nada. En el error máximo también vamos a aplicar diferencial, pero lo que vamos a hacer es tomar el valor absoluto de cada término que corresponde al diferencial. Lo vamos a hacer y después les voy a explicar por qué el valor absoluto. Como les pide el error máximo al calcular el área, en este caso mi función es el área, no así la hipotenusa, que era el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces mi nueva función es el área. Por ende el diferencial va a ser el diferencial del área. El diferencial del área es básicamente la derivada del área respecto de x por el diferencial de x más la derivada del área respecto de y por el diferencial de y. ¿Sí? Hasta acá nada raro. Aplicación del diferencial. Consideren que al ser error máximo, tome valor absoluto. Ya después les voy a volver a explicar esto. Bien. Entonces, resuelvo, ¿sí? El diferencial le dice que tengo que tomar la derivada de la función o del área respecto de x, esto es derivar esto respecto de x, que me da y sobre 2, por el diferencial de x, más la derivada del área respecto de y, esto me da x sobre 2 por el diferencial de y. Teníamos que el valor de x era 3 metros y el valor de y era 4 metros, reemplazo, donde y dice y reemplazo por 4, donde dice x reemplazo por 3, y que el error, ¿sí?, tomado o cometido era de 0,1 metros en cada caso, positivo. Resuelvo, 4 sobre 2 me da 2, multiplicado por 0,1 me da 0,2, más 3 dividido 2 me da 1,5, multiplicado por 0,1 me da 0,15, sumatorio de estas cosas me da 0,35 metros cuadrados. Entonces, cuando yo fui, medí con mi regla los 3 metros y los 4 metros y vine y calculé el área de ese triángulo, en vez de calcular, que eso no lo dijimos, 6 metros cuadrados, ¿sí?, que era el área del triángulo, puedo llegar a cometer en este caso un error máximo de más o menos 0,35 metros cuadrados. Hasta ahí no hice nada más raro, excepto ponerle las rayitas de valor absoluto. ¿Por qué le puse las rayitas de valor absoluto? Porque, por ejemplo, me podría haber dicho, mira, medí los 3 metros, de, ¿cómo se llama? De base,
con una regla donde decía que podía sobredimensionarme, voy a poner como diferencial, podría sobredimensionar esa medida en 0,1 metros. Y justo cuando hice esa medición se me rompió la regla. Entonces tuve que ir a buscar otra y medí la altura de 4 metros, ¿sí? En donde me decía que el error podía ser de 0,1 metros, pero negativos, o sea que siempre me mide de menos la regla. No sé, los palitos están torcidos así para adentro y hace que me mide de menos. Si yo no considero el valor absoluto, ¿sí? Cuando yo reemplazo acá 0,1, que es el diferencial de x, y acá tengo que poner menos 0,1, que es el error cometido cuando medí la altura, ¿sí? Que es correspondiente al diferencial de y, esto se me va a contrarrestar. Acá me va a quedar 4 dividido 2, me queda 2, multiplicado por 0,1 me da 0,2. Acá me queda 3 dividido 2 es 1,5, multiplicado por menos 0,1, esto me va a quedar menos 0,15. Y entonces cuando yo haga el diferencial del área, sin considerar el valor absoluto, dice que comete un error de 0,05 unidades. Y en realidad, como me está pidiendo el error máximo considero tanto los valores subdimensionados, es decir, más chiquititos que leyó en este caso mi regla, en otro caso será otro instrumento de medición, pero en este caso considera los valores más chiquititos que me dio mi regla, ¿sí? Como los más grandes. Por esa razón es que cuando les pide el error máximo, tienen que considerar el valor absoluto de cada uno de los términos. Esto era, por ejemplo, si mi regla midió de menos. Pero también puede ser que la ecuación o la función en la que esté definiendo, cuando yo aplique la derivada de esa función, ¿sí? Respecto de x, por ejemplo, haga que, por ejemplo, acá tenga y a la, no sé, ponerle a la menos 2, esto va a hacer que cuando yo lo derive, bueno, espera, porque si pongo en y, no puedo poner la función en x. Que lo derive respecto de y, esto me va a dar básicamente menos 2 por x a la y menos 3, todo eso sobre 2, que después este 2 con este 2 se me va. Y va a hacer que la derivada tenga un signo negativo. Y entonces a la derivada, al tener un signo negativo, va a hacer que lo mismo que hicimos recién, se contrarresten esos valores y me dé un valor más chiquitito de error. Por eso es lo que dice acá. Como los errores pueden ser positivos o negativos, y también las derivadas, ¿sí? Se deben tomar los valores absolutos de las derivadas parciales y de cada uno de los diferenciales para obtener el máximo error posible. Este error toma en cuenta que la propagación del error ocurre en un solo sentido y que va a ser el máximo valor esperable. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, Bueno, se Sí, entendió. profe. Espero. Sí, profe, La es mucha información. Sí, obvio. Hay que procesar. Y entre ayer y hoy los harté. Ya van a descansar las partidas, ya no quieren cambiar de mí. Entonces, el error aproximado, calculo el diferencial como está. El error máximo es el diferencial con cada uno de los términos en su valor absoluto para evitar que se contrarreste, ya sea porque la derivada lleva un valor negativo o un signo negativo, o porque el diferencial tiene un signo negativo. Para evitar que se contrarreste eso, es que tomo para el cálculo del error máximo el valor absoluto de cada uno de los elementos que están constituidos en el diferencial. Y lo último que les pedía era el error porcentual.
¿sí? El error porcentual cometido en cada uno de los cálculos. Es decir, esto es una regla de 3 simple, ¿sí? Es decir, si yo calculaba el área sin considerar el error, eso me daba 6 metros, ¿sí? Si 6 metros básicamente es el 100%, pero cuando calculé el error me daba 0,35. ¿Qué porcentaje de ese 6% corresponde a mi error? Esa es la regla de 3 simple. Diferencial de área sobre el área multiplicado por 100. En este caso me da 0,35 metros al cuadrado dividido el área por 100, que me da un 5,8%. En el cálculo de la hipotenusa, en el cálculo de área. En el cálculo de la hipotenusa cometí un error de 0,14, ¿sí? Que corresponde a un 2,8%. Dice, el error al calcular el área es de 5,8%, es decir, estamos sobrevalorando o sobrecalculando el área en casi un 6% respecto de lo que realmente es. El error en el cálculo de la hipotenusa es de un 2,8%. Obviamente, como calculamos en el área el máximo error, va a tener el máximo valor, indefectiblemente. Aunque en este caso no les cambia mucho. ¿Dudas? Sigo entonces. Dice, en un circuito eléctrico se calcula la intensidad de la corriente I mediante la función E igual a I por R, donde es una fuerza electromotriz de 110 voltios medido con un error de 50 microvolts y R es la resistencia del circuito cuya medición da un valor de 22 ohmios medidos en un instrumento con un 3% de error. Hallar los errores aproximado, máximo y porcentual al calcular la intensidad de corriente de estos valores. En este tipo de ejercicio, lo que más cuesta es interpretar, porque no sé por qué razón alguna cuando se le pone un problema con letras, les cuesta interpretar. Entonces, para eso, léanlo así como yo lo leí a la rajatabla y después vuélvanlo a leer paso por paso. Vamos de vuelta. Y dice, en un circuito eléctrico, y son ejercicios fáciles. Después cuando lo caigan, como dice Teo, necesitamos procesarlo. Cuando lo procesen, bueno, son ejercicios fáciles. El problema es, como les digo, no sé por qué razón alguna, cuando hay que interpretar un enunciado, hacemos agua. Tratemos que no sea así. Volvamos a releer y releamos la cantidad de veces que sea necesario, cosa de ir extrayendo lo que sea útil. En un circuito eléctrico se calcula la intensidad de corriente mediante esta función. Bien, acá me da una función que es E igual a I por R. Donde dice que E es básicamente la fuerza electromotriz y que mide 120 volts. Y que cuando yo voy a medirlo, cometo un error de 50 milivolts. Bien. Entonces, me dio la función. La copio. ¿Dónde está la función copiar? En ningún lado. No importa, la voy a copiar tal cual está. E igual a I por R. ¿Sí? Entonces tengo E, I y R. Dice que E toma un valor de 110 volts. Y que comete un error, entonces el diferencial comete un error, por ende el diferencial de esa fuerza electromotriz es de 50 milivolts. 50 milivolts. Sigo. R me da otra de las variables, es la resistencia del circuito, cuya medición me da un valor de 22 ohms. R dice que vale 22 ohms. Medido con un instrumento que comete un 3% de error. O sea, el diferencial no es un 0,03. Es un 3% de lo que me dice
el aparatito, ¿sí? El tester, básicamente. Entonces dice, comete un 3% de lo que me está mostrando la pantalla del tester. Por ende, va a ser el 3% del valor que me muestra. El 3% de 22 ohms me da 0,66 ohms. Perfecto. Me dio E, me dio el diferencial de E. Me dio R, me dio el diferencial de R. ¿Y qué me pide? Hallar los errores aproximados, valor diferencial, máximo, valor absoluto, y porcentual, regla de tres simples, al calcular la intensidad de la corriente. Ah, bien. O sea que lo que me está pidiendo que yo calcule es la intensidad de la corriente. ¿Cómo puedo calcular la intensidad de la corriente en esta función? Y si tengo E y tengo R, la intensidad de la corriente la puedo despejar y me queda que I es igual a E sobre R. Por eso que mi función de inicio es esta que está escrita acá y no tal cual está escrita en el problema. Y es igual a E sobre R. Bien. Eso es una lectura rápida y una lectura detallada. Voy sacando de a poco los datos que me van mencionando, pero los leo bien, ¿sí? Por ejemplo, acá donde decía, medido con un instrumento con 3% de error, no quiere decir que es el error del 3%, es que comete un error del 3% respecto a la medida que me está mostrando en la pantallita. Bien, borro todo. Entonces, partiendo, dijimos, de esta función, voy a aplicar el diferencial. El diferencial de esta función es la derivada de la derivada de la intensidad respecto de E, diferencial de E, más la derivada de la intensidad respecto de R por el diferencial de R. Como lo primero que me preguntaba el diferencial aproximado, no pasa nada. A partir de acá, calculo el error cometido en el cálculo de la intensidad mediante esta fórmula. Esto es, la derivada de la intensidad respecto de E me va a dar 1 sobre R. 1 sobre R por el diferencial de E. La derivada de la intensidad respecto de la resistencia, acuérdense, lo vuelvo a repetir por última vez, de que esto es poner como E por R a la menos 1, cuya derivada según R va a ser menos 1 por R a la menos 2, o lo que es lo mismo, menos E sobre R al cuadrado. Todo eso diferencial de R. Conozco R, conozco E y conozco cada uno de sus diferenciales. Lo reemplazo. Me da 1 sobre 22 por 0,05. Otra cosa. Acá fíjense que estaba dado en volts y el error me lo da en milivolts. Por ende, voy a hacer la conversión y los voy a dejar en las dos unidades correspondientes, a los dos en la misma unidad. ¿Sí? Podría de hecho haber puesto la energía en función de los milivolts, pero se me dio un número más grande, pero bueno, no importa. La cuestión era dejar expresados los dos en función de la misma magnitud. Entonces me queda 0,05, que es el diferencial de E, menos E, que habíamos dicho que era 110, sobre la resistencia, que es de 22 elevado al cuadrado, todo eso por 0,66. Si resuelvo, ¿sí? Esto me da menos 0,148 amperes. ¿Sí? Volt sobre ohms me da amperes. Entonces, cometo un error aproximado de 0,148 amperes menos cuando hago un cálculo de la intensidad de corriente después de haber medido esta fuerza electromotriz y esa resistencia de ese circuito eléctrico. Quiere decir que le estoy subdimensionando al valor real, ¿sí?
el valor real calculado era de 5 amperes. En este caso, estoy calculándolo un 0,148 unidades de amperes menos respecto de ese valor. El segundo punto era el error máximo. El error máximo es básicamente tomando el valor absoluto de cada uno de los términos. Fíjense que tomar el valor absoluto de cada uno de los términos es nada más ni menos que esto mismo, solo que, por ejemplo, este elemento que estaba en valor negativo, al tomarlo en valor absoluto, ahora pasa a ser positivo. Y eso hace que me dé un cálculo de la intensidad, máximo de la intensidad, de 0,152 amperes. ¿Sí? Ese es el error máximo que yo voy a cometer cuando calcule la intensidad de corriente bajo las mediciones que acabo de realizar. Me pide los errores porcentuales. En el caso del error porcentual máximo, el aproximado, es de menos 2,96%. Mientras que el error porcentual máximo es del 3,04%, que obviamente va a ser más grande que el anterior porque es el máximo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Le repito, no son difíciles. Lo difícil por ahí es leer toda esta cantidad de letras y sacar la información que realmente necesita en las condiciones en las que realmente necesita. Este ejercicio les dice, sí. ¿Puedo volver atrás un segundito? Sí, Profe, una consulta. sí. De los ejercicios de la guía, de todos, incluyendo los de derivadas, no están las resoluciones, ¿no? Para ver si están bien. Sí, O al menos la respuesta correcta. sí o no. Para mí Yo no sí. lo vi ahí, por eso. Sí, están. Yo me fijé recién y están, me parece. Están al fondo de cada, Y al final. claro, del desarrollo, del enunciado. Para mí están. Pero déjeme que lo voy a corroborar por las dudas. Ah, bueno, y me voy a fijar. Trabajo práctico, por ejemplo, vamos a abrir la guía de derivas parciales. Y en la guía de derivas parciales está todo el enunciado, demostrar bla, 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 derivas parciales sucesivas, respuestas. Sí, sí, están. Por lo menos de la gran mayoría. Ah, ahí las vi. Gracias. ¿Dónde estoy? Estoy acá, en fin. Sigo entonces. En este ejercicio les dice, al medir dos lados de un triángulo oblicuo ángulo, se obtuvo que X es igual a 63 metros, Y es igual a 78 metros, y el ángulo correspondiente, comprendido entre ellos, fue medido como 60 grados. Los errores de medición de longitud fueron de 0,1 metro, mientras que el error de medición del ángulo fue de 1 grado. Con respecto al tercer lado, hallar el error máximo y el error aproximado. Bien, o sea que acá me dice, voy a volver a leer. Al medir dos lados de un triángulo oblicuo ángulo, tengo un triángulo oblicuo ángulo, voy y mido dos lados. Uno medía 63 metros y otro 78 metros. Y tomo un transportador y medí cuánto valía el ángulo. Y el ángulo era de 60 grados. Resulta que la regla que midió las longitudes cometía errores de 0,1 metro. Y el transportador que midió el ángulo, iba a decir la regla de media luna que midió el ángulo, es de 1 grado. ¿Sí? El diferencial del ángulo es de 1 grado. Con respecto al tercer lado a hallar, el máximo error, el error aproximado. Bien, entonces primero que estoy hablando de un triángulo oblicuo ángulo.
Bien. Hablo de un triángulo oblicuo-ángulo, perfecto. Me dice que tuvo 2 mediciones de lado y una de ángulo. Y me está pidiendo la medición del otro lado. Bueno, ¿qué función respecto del triángulo oblicuo-ángulo a mí me relaciona los lados y un ángulo? Si retomamos el cursillo de ingreso, eso era o estaba definido por el teorema del coseno, ¿sí? En un triángulo oblicuo-ángulo, el teorema del coseno establecía que el cuadrado de un lado era igual a la suma del cuadrado de los otros dos menos 2 veces el producto de esos dos lados multiplicado por el coseno de ángulo comprendido entre ellos dos. Eso decía el teorema del coseno, que lo vimos en el cursillo de ingreso. Perfecto. Entonces, mi función principal va a estar dada por esa del teorema del coseno, solo que para evitar dejar acá z al cuadrado, que es el lado que me está preguntando, simplemente paso ese cuadrado para el otro lado, ¿sí? Como una raíz. Resulta que dentro de esta función tengo variable x, variable y y variable alfa. Variable x y variable y son longitudes. Variable alfa es un ángulo. ¿Sí? Son 3 variables. Al tener 3 variables, cuando haga la aplicación del diferencial para el cálculo de errores, su diferencial va a estar constituido por la sumatoria de todas las derivadas parciales respecto de multiplicado por su diferencial. Como tengo 3 variables independientes, voy a tener 3 derivadas parciales multiplicadas por su diferencial respectivo. Entonces me queda la derivada de z, el diferencial de z es la derivada de z respecto de x por el diferencial de x, más la derivada de z respecto de y por el diferencial de y, más la derivada de z respecto del ángulo por el diferencial del ángulo. Perfecto. Datos, dijo que x valía 63, no los puse en ningún lado, pero dijo que x valía 63, que y valía 78, que alfa valía 60. Que el diferencial de x y el diferencial de y es 0,1, ¿sí? Y que el diferencial del ángulo es 1 grado. Para aplicar el concepto diferencial, tengo que plantearme acá, ¿sí? Y encontrar la derivada de la función respecto de x. La derivada de la función respecto de x va a ser, es como si todo esto estuviese elevado a la 1 medio. Entonces me queda 1 medio de x cuadrado más y cuadrado menos 2x por el menos 2xy por el coseno de alfa. Todo eso elevado a la menos 1 medio multiplicada por u'. Y u' sería, respecto de x, 2x menos 2y coseno de alfa. 2x menos 2y coseno de alfa, todo eso sobre 2, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 2xy coseno de alfa. Acá podría, bueno, de hecho lo hizo, saque factor común 2, lo simplifique y me queda esta función, que es la derivada de z con respecto de x. Fíjense que cuando yo resuelvo acá, ¿sí? Esto me queda. X habíamos dicho que valía 63 metros. Y valía 78, el ángulo era 60. Si yo reemplazo por cada uno de los valores mencionados, ¿sí? Y hago un análisis dimensional, es decir, un análisis de las unidades de cada este elemento, esto me queda metros menos metros, me da metros. Y acá abajo me queda metros cuadrados, más metros cuadrados me da metros cuadrados, menos metros cuadrados, sigue siendo metro cuadrado sobre metro cuadrado, hace que, metros cuadrados, hace que con la raíz se me simplifique y me queden en metros. Entonces me quedan metros sobre metros, con este se me va. Me queda adimensional, ¿sí? 0,3335. Planteo la derivada de z con respecto de y antes de calcular todo, ¿no? Empiezo a calcular las derivadas parciales primero.
Planteo la derivada de z con respecto de y, hago lo mismo, me paro acá y derivo esto respecto de y. Esto me va a quedar 1/2 de x cuadrado más y cuadrado menos 2x y coseno de alfa a la menos 1/2 multiplicado por u', que en este caso sería 2y menos 2x por el coseno de alfa. ¿Qué es lo que dice acá? Simplificando el 2 me da esto. Vuelvo a hacer el reemplazo, hago el análisis dimensional y resulta que esto me queda sin unidades, ¿sí? Adimensional. Cuando voy a la última derivada, que es la derivada de z respecto del ángulo, vuelvo a hacer lo mismo, me paro acá y derivo esto respecto del ángulo, esto me queda 1/2 de x cuadrado más y cuadrado menos 2x y coseno de alfa a la menos 1/2 por la derivada de lo que está adentro respecto de alfa, que me da menos 2x y por la derivada del coseno, que es menos seno, por alfa. El menos este que está delante respecto del menos de la derivada del coseno se me simplifica y este elemento me queda positivo. Fíjense que acá, ¿sí? Cuando reemplazo y hago el análisis dimensional, me queda metro cuadrado en la parte superior sobre metros. Y eso hace que mi resultado esté en unidades de metro. 59,36 metros. Cuando voy a aplicar el diferencial, ¿sí? Cuando voy a aplicar el diferencial total me queda la derivada de z respecto de x, que dijimos era esto, 0,335, por el diferencial de x. Y el diferencial de x dijimos era de 0,1 metros. 0,0335 por el diferencial de x, que es 1 metro. Vamos con la derivada de z respecto de y por el diferencial de y es 0,649 por el diferencial de y, que el diferencial de y es de 0,1 metro. Más la derivada de z respecto del ángulo, que era 59,36 metros, por el diferencial del ángulo. Que si iba el ejercicio, ¿a dónde estoy acá? El diferencial del ángulo me decía 1 grado sexagesimal. Si yo ponía acá 1 grado sexagesimal, iba a haber una incongruencia, porque acá tengo papas y acá tengo batatas. Acá tengo metros y acá tengo metros por grado sexagesimal. No iba a poder resolverlo, ¿sí? O si resolvía estaba mal, porque estoy mezclando papas con batatas, y las batatas son más ricas que las papas. Metro por grado sexagesimal. Para independizarme de esta unidad, necesito hacer este calculito que está acá. Llevarlo a radianes. De esa manera, lo que hago es colocar una magnitud adimensional, ¿sí? Necesito que sea adimensional porque si acá tengo metros y acá tengo metros, pero no la quiero multiplicar por ninguna otra unidad, la manera de generar que una medición de ángulos sea adimensionales es llevándola a radianes. Entonces hago el traspaso. Digo que 1 grado, ¿sí? Básicamente es pi dividido 180. Y esto me da 0,017 radianes, que no tiene unidades. De esa manera, por esa razón, es que acá dice 0,017. Ahora sí, esto está en metro, esto está en metro y esto está en metro, puedo sumar unidades congruentes. La sumo y resulta que esto me dice que cometo un error de 1,1344 metros cuando yo quiero calcular este lado del triángulo oblicuo. ¿Qué dice acá? El error máximo y el aproximado en este caso son iguales, ya que los valores de las derivadas parciales diferenciales son todos positivos. ¿Sí? Les pedí el error de medición, creo que decía el error máximo y el aproximado.
tomando no valor absoluto, casi todos son positivos, por ende básicamente los puedo tomar como valor absoluto. Por esa razón es que el error máximo y el error aproximado serían el mismo resultado. ¿Dudas? Hay una ahí atrás, a ver. Arrepiéntase. ¿De qué? No entendí. Ah, era por las papas, profe. Ah, sin papá. Pero son ricas las batatas. ¿Me puede volver a repetir por qué eran que era iguales el error máximo, el error y el aproximado? Sí, pero es más importante definir por qué las batatas son marcas. No, mentira, estoy hablando. ¿Por qué son lo mismo? Porque fíjate que el término de la derivada parcial es positivo. En los tres casos, las tres derivadas parciales son positivos. Y a su vez, los errores cometidos también se consideraban positivos. Eso quiere decir que me va a dar el máximo error absoluto. Si por alguna razón esto, por ejemplo, acá hubiese quedado un valor, no sé, hubiese quedado un signo negativo, de tal manera que esto generase o terminase siendo esta derivada un valor negativo, ahí sí ya me iba a cambiar el error aproximado y el error máximo, porque el aproximado se iba a hacer más chiquito porque este valor negativo hace que se contrarreste este valor y este valor respecto de este, ¿sí? Pero como no sucede eso, si este hubiese sido negativo, pero como no sucede eso, porque todos y cada uno de los elementos que están acá son todos positivos, que es lo mismo que haber tomado valor absoluto de la derivada y haber tomado valor absoluto de los diferenciales, básicamente es lo mismo que decir el error máximo. Perdón. De una, gracias. Y por último, me había llamado la atención eso de por qué lo hacíamos con los radianes y no con los láseres, ¿vale? ¿Me podés repetir la pregunta, perdón? ¿Por qué lo hacíamos con radianes y no con Con los el grados? grado sexagesimal. Porque fíjate que esto me quedó sin unidades. Esto sin unidades, esto en metros. Cuando yo mezclo esto sin unidades multiplicado por el diferencial que sí tenía unidades, que era 0,1 metro, multiplico esto que es adimensional por este diferencial que sí tiene unidades, y multiplico esta derivada que sí me había quedado con unidades, ¿sí? Debido a la estructura de la derivada, porque a su vez la derivada del ángulo justamente, me había quedado en función de los metros. Si yo ponía acá que el diferencial era 1 grado sexagesimal, que es lo que me dice acá el enunciado, esto me queda metros por grado, ¿sí? Y hace que no pueda sumar este elemento, que es metros por grado sexagesimal, sumado a estos otros dos elementos, que son metros nada más, que son unidades de longitud. Esto sería unidad de longitud y de ángulo, este último. Entonces, como necesito que esto no tenga dimensión para que multiplicado por esto me siga dando metros y lo pueda sumar a estos otros dos elementos, la única manera de independizarme de ese grado sexagesimal es pasarlo a radianes. Por eso lo conversión. Pi sobre 180. De una. Un radian en 180. Corresponde a cuántos radianes son 1 grado. 0,017. Por esa razón es que lo pases a radianes. ¿Qué dice ahí? No lo leí. Necesitamos que esta magnitud sea adimensional, pasamos de grados sexagesimales a radianes. Es la manera de independizarnos de la unidad en el caso de los ángulos. Una, gracias. De nada. Bueno, terminó. Es un montón para decir. Veamos este otro ejemplo. Dice, hallar el valor exacto y el valor aproximado del volumen de plástico necesario para fabricar un vaso cilíndrico recto de espesor E, 2 milímetros,
con un diámetro interior D de 120 milímetros y una altura interior A de 250 milímetros. Ok. ¿Qué es lo que quiero hacer? Encontrar el valor exacto, o sea, el delta B, y el valor aproximado, o sea, el diferencial de B. ¿Sí? Volvemos al ejercicio de arriba. Valor exacto, delta B, en este caso B porque es volumen. Valor aproximado, diferencial de B. ¿De quién? Del volumen, obviamente, porque vamos a decirlo. De un vaso plástico que es cilíndrico, que tiene un espesor de 2 milímetros con un diámetro interior de 120 milímetros y una altura interior de 250 milímetros. Como lo que quiero calcular es el valor exacto del volumen y del volumen, perdón, lo que quería decir es el valor exacto y aproximado del volumen, mi función va a ser el volumen. ¿El volumen de quién? Del vaso. ¿Y qué forma tiene el vaso? Cilíndrico recto, dice ahí. Entonces quiere decir que el volumen de un vaso cilíndrico recto me va a definir a mí mi función. El volumen de un cilindro básicamente es pi por radio al cuadrado por la altura. Bien. Ok. ¿Qué datos tengo? Dice que el espesor es de 2 milímetros. Bien. Que el diámetro es de 120 milímetros y que la altura es de 250 milímetros. Resulta que el diámetro, resulta que la función que yo había establecido era pi por radio cuadrado por la altura. El dato del radio no me lo da, pero sí me da el diámetro. Y yo sé que básicamente el radio es la mitad del diámetro, por ende lo puedo calcular. El radio es el diámetro dividido 2, 60 milímetros. La altura me la daba, 250 milímetros, y te da que el diferencial, ¿sí?, de ese radio y de esa altura es de 2 milímetros. ¿Sí? Básicamente es el espesor. Como me pide el valor exacto del volumen y el valor aproximado, necesito calcular las dos cosas. El valor exacto va a estar dado por el volumen exterior menos el volumen interior. Dice, es análogo al incremento total, función incrementada menos la función sin incrementar. ¿Sí? Volumen exterior menos volumen interior. Básicamente, el volumen interior es partiendo de este elemento y el volumen exterior básicamente es la función incrementada en un espesor. Por eso que es el diferencial, en este caso, del radio y el diferencial de la altura, si lo tomo, digamos, respecto al eje θ. Por eso es que al calcular el incremento total, o decir, el valor exacto, esto es la función incrementada menos la función sin incrementar. La función es el volumen. O sea, la función incrementada sería pi por radio más el delta del radio, todo eso al cuadrado, por la altura más el delta de la altura, que es lo que dice acá. La función sin incrementar es esta aplicada a los valores, digamos, base, ¿sí? Sin el incremento, sin el espesor. Hago este cálculo y me dice que esto me da 215.789,72 milímetros cúbicos. Es decir, que se necesitaría, si yo hago el cálculo exacto, ¿sí?, el exacto porque tomé la función incrementada menos la función sin incrementar, necesitaría aproximadamente 215,8 centímetros cúbicos de plástico para poder fabricar este vaso cilíndrico.
Por otro lado, me pedí el valor aproximado. Acordémonos, para el aproximado vamos a utilizar el concepto del diferencial total. En este caso, partiendo de vuelta que el volumen de esta pieza es de pi radio al cuadrado por altura, porque básicamente es un cilindro, y de que los incrementos sufridos corresponden a los diferenciales correspondientes, que básicamente es el espesor de las paredes y de la base, o del radio y de la altura, el diferencial va a estar dado por la derivada del volumen respecto al radio, por el diferencial de radio, más la derivada del volumen respecto de la altura, por el diferencial de la altura. Si aplico esto, derivo esto respecto al radio, me da 2pi por radio por A, por el diferencial de radio, más la derivada de esto respecto de A, que es pi por radio cuadrado, por el diferencial de A. Reemplazo por los valores de R, de A y del diferencial, resuelvo y me da 211.115,03 milímetros cúbicos. Por ende, dice que necesito aproximadamente 211 centímetros cúbicos de plástico para poder construir el vaso. Si se compara esos resultados, ¿sí? Hay un acercamiento, por así decirlo, de casi un 98%. Dice, esto nos indica que el volumen aproximado es casi el 98% de la exacta, lo que confirma la viabilidad del procedimiento. ¿Sí? Entonces, nos reafirma de que el diferencial se puede aplicar para el cálculo de errores, porque son casi que cercanos. ¿Alguna duda? Una cosa nomás, que leyendo el número, les da esto y dicen, ay, profe, me dio un número feo. Esa es la palabra que usa, me dio un número feo. Los números no son ni lindos ni feos, son números, ¿sí? Entonces no se asusten si les da un número como ese, por ejemplo. No sé por qué razón a una les encanta que los números sean enteros, exactos, que no tengan cifras decimales y no sé qué. Los números son números. Les digo porque es donde más dudan cuando resuelven un ejercicio, en un examen, por ejemplo. Me dio un número raro, feo. Los números son ni raros ni feos, son números. Nada que ver con el tema, pero cuando leí el número me acordé de lo que siempre me dice. ¿Alguna duda? ¿No, Po? Sigo entonces. No. Diferencial de orden superior. Un diferencial de orden n se puede expresar como el diferencial de n de z es igual a la definición del diferencial, derivada de z respecto de x, diferencial de x, más derivada de z respecto de y, diferencial de y, elevado al exponente o al orden que estoy calculando. Siendo dice n, el orden de derivación de las derivadas parciales y exponente por las diferencias. Un ejemplo les pide calcular el diferencial de segundo orden de la función siguiente. Esto quiere decir que, voy a poner acá porque no está desarrollado, esto quiere decir que me da, como me pide, el diferencial de segundo orden, ¿sí? El diferencial de segundo orden de la función, básicamente es esto, al cuadrado, ¿sí? Esto, si yo lo desarrollo, es la derivada de z con respecto de x, diferencial de x al cuadrado, más 2 veces la derivada de z diferencial de x por derivada de z respecto de x diferencial de x por la derivada de z respecto de y por diferencial de y, más diferencial de z con respecto de x diferencial de y al cuadrado. Esto era como tener, escribí cualquier cosa, esto es como tener a más b al cuadrado. Si a más b al cuadrado no es nada más ni nada menos que a al cuadrado más 2 veces a por b, el cuadrado de un binomio, ¿sí? Más b al cuadrado. Por eso es que acá, desarrollado el diferencial de segundo orden, me da la derivada segunda de z respecto de x 2 veces por el diferencial de x al cuadrado
más 2 veces la derivada segunda de z respecto de x respecto de y por el diferencial de x por el diferencial de y, más la derivada segunda respecto de y 2 veces diferencial de y al cuadrado. Quiere decir que voy a calcular la derivada segunda de z respecto de x. Esto va a ser la derivada primera es 4x por y al cubo. Por ende, la derivada segunda es 4y al cubo, diferencial de x cuadrado. La derivada primera, la derivada segunda, bueno, no la escribí. La derivada segunda respecto de y respecto de x, sí, es básicamente plantearnos acá y derivar esto respecto de y. Y esto me da 4 por 3, 12, x y al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Más la derivada segunda de y respecto de y 2 veces. Es decir, derivo esto respecto de y, ya es esto respecto de y, que me da 3 por 2, 6, x al cuadrado por y al cuadrado. Y a esta la vuelvo a derivar ahora respecto de y nuevamente. Y eso hace que me quede 6 por 2, 12, x cuadrado y. 12x cuadrado y. Diferencial de y al cuadrado. Si acá hubiese tenido o me hubiera pedido el diferencial de tercer orden de esa función, tendría que haber desarrollado, ¿sí?, el diferencial de ¿cómo se dice? El cubo de un binomio, ¿sí?, que es el cubo del primero más el doble producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del último. Y así, de acuerdo a el grado del diferencial. No es un tema que salga así. Por eso está desarrollado eso y nada más que eso. ¿Qué dice acá? Para resolver, tienen 3 ejercicios, no, miento, 2. 2 ejercicios. Y una cosa que quería decir, es la filmina de la profe, no la escriban a ella, escríbanme a mí si tienen dudas o consultas. Que estoy pensando que no les puse esta filmina en el coso. Debe haber quedado la otra. Ahí se las cambio. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. Por ahora, no. Esa sería la respuesta. Material de trabajos prácticos. Editar. Voy a subir esa, así ya estamos en concordancia con lo que dijimos y pueden ver. Sería el práctico 4, incremento diferencial, voy a borrar ese, ok. Y voy a subir el otro, que debería estar por acá. Incremento diferencial. Ahí está. Subido. Guardar cambios, listo. Bien. Ya ¿cómo se dice? Los ejercicios están subidos y apenas me llegue el link de la clase se los comparto también. Profe, ¿la semana que viene tenemos con usted? La semana que viene, déjenme ver, estamos en 6, la semana que viene sería el 12, clase el martes. El martes tienen conmigo y el miércoles con Ana. El martes me ven a mí y el miércoles ya arrancan de vuelta con Ana y después la semana siguiente, 19, 20, las 2 días eso con Ana. Y ya después volvemos a la normalidad. Bueno, eso es todo. Entre ayer y hoy los maté. Así que tienen un montón para hacer para el martes que viene. Un montón. Y ponerse el día después durante la cuaresma. Las Pascuas. Como siempre les digo, lleven la materia al día porque es una materia difícil que no se estudia
2 días antes del parcial. Los veo entonces el martes que viene. Si tienen dudas que no llegan a aguantarse hasta el... yo sigo grabando. Si tienen dudas que no llegan a aguantarse hasta el martes de la semana que viene, me mandan un mensaje, un mail, y se lo respondo por el mail, y si no, lo veré y lo respondo ese mismo día. Listo, chicos, nos vemos entonces. Chao, Nos profe. vemos. Profe, gracias. Chao, Chao, profe, que profe, estén bien. gracias.